día de hoy eso es una manifestación clara de ese abandono, porque acá debería haber mucha más gente. No es casual que para una parte significativa de la corporación de historiadores en Argentina este debate esté ausente. En la medida en que se perdieron las referencias a paradigmas clásicos quiero decir, la escuela de los Annals, el histórico, los historiadores marxistas británicos, o el que ustedes prefieran, pero para referirme a los que fueron más dominantes durante los 60 y 70 del siglo pasado, y esta abrumadora moda impuesta desde los 80 y los 90 que llevó a la pérdida de toda referencia teórico-conceptual, a la pérdida de toda capacidad explicativa de procesos de mayor amplitud, y que se nota en una fragmentación que no es solamente disciplinaria, que cada quien cuida su quintita, sino que además ha fragmentado la posibilidad de un conocimiento de procesos más amplios, de procesos globales. Y en este sentido me parece que todo lo que pueda hacerse en la dirección de ir replanteando este debate acerca de los paradigmas, no necesariamente para recuperar paradigmas del pasado, aun cuando tampoco implique tirarlos por completo por la borda. Y ustedes lo deben saber muy bien, hace ¿cuánto tiempo? No mucho, en que se había decretado la defunción definitiva del marxismo como una teoría capaz de explicar los procesos societales. Hoy en el mundo europeo, y Carlos debe saberlo mejor que nadie porque viene de ahí, Marx empieza a ser de nuevo un autor consultado, los banqueros leen El Capital, un obispo alemán habla maravillas de Marx, curiosamente se llama de la misma manera, por ahí un descendiente que escapó de la ortodoxia, pero lo cierto es que esto lleva a una cuestión, bueno, ¿cómo? Aquello que se dio por muerto hace muy poquitos años, de pronto reaparece. ¿No será entonces que es necesario plantearse una rediscusión de esos paradigmas que marcaron la renovación historiográfica de la segunda mitad del siglo XX, no para repetirlos, sino justamente con un punto que nos permita avanzar en la dirección en la cual esos paradigmas no alcanzaron a dar explicaciones y que son los que llevaron a su abandono? Yo creo que hubo en ese sentido, y en la historiografía argentina me parece notoriamente marcado, que esa abdicación implicó no solo tirar el bebé y dejar el agua sucia. Y me parece que cuando se tira el bebé y el agua sucia, y todo junto como se hizo aquí, aparece esta sorprendente incapacidad de explicar procesos de una extremada complejidad. Y cualquiera que siga con atención la producción historiográfica argentina lo puede constatar. En otros países de América Latina ocurre algo parecido, matiz más, matiz menos, pero hay esta cuestión que me parece que ha calado muy fuerte, sobre todo a partir de algunos nombres que por su peso específico dentro de la disciplina han marcado y o marcan los rumbos de las temáticas. Creo que sí, una propuesta como de la historia-debate, que implica una renovación teórico-conceptual, una renovación de los paradigmas, de los mecanismos de investigación, también de los mecanismos de ejercicio de la docencia, de transmisión del conocimiento, y rescatamos este ámbito de pluralidad y de discusión seriamente enfocada, quizás podamos avanzar en una dirección que nos permita superar este empantanamiento en el que nos encontramos. En ese sentido, me parece, yo tenía la presunción de que nos íbamos a encontrar con un panorama como este. Poco más, somos más de este lado de la mesa que del otro lado. Y esto no me parece que sea justamente un motivo de celebración, pero sí un elemento que llama la atención porque es extremadamente significativo. Y es extremadamente significativo. Claro, alguien podría decir, lo que pasa es que hoy probablemente los historiadores estén en la Biblioteca Nacional asistiendo a una sesión de homenaje al centenario del nacimiento de José Luis Romero. Es posible, pero es posible mañana. Pero es posible que mañana tampoco estén. ¿Y por qué? Digo, porque sigo el ambiente y por alguna razón hay una especie de encerramiento casi como de caracol, en el que cada quien se vuelca hacia adentro y le importa muy poco el intercambio porque se le teme al debate. Sin debate, sin controversia, no hay posibilidad de ampliar el conocimiento.
Y entonces vienen estas prácticas que debemos combatir, en el cual o hay el ninguneo, es decir, se ignora lo que otros producen, y la forma de ignorarlo es la forma de no debatir. En lugar de enfrentar, finalmente, no nos va la vida en esto. Convengamos que la mirada diferente sobre un mismo proceso, sobre un mismo acontecimiento, precisamente nos puede enriquecer si parte del disenso. No necesitamos consenso en ese sentido. Lo que necesitamos son voces plurales que permitan una interacción, un diálogo. ¿Por qué una perspectiva puede ser mejor que otra a priori? ¿Por qué no pensar que nos enriquecemos a la medida que damos una mirada diferente? Permítanme una alusión personal muy breve a mi experiencia como evaluador de proyectos en el CONICET. Y he visto a colegas que evalúan proyectos e informes de investigación en función de la afinidad o falta de afinidad con sus propias propuestas. Y esto no es un buen criterio para evaluar, porque entonces distingue no en términos de mecanismo de calidad de generación del conocimiento, sino en términos de adhesiones político, ideológica, teórica, corporativa, de lo que fuera. Esto no ayuda al crecimiento, la expansión del conocimiento y a una mejor profundización de la búsqueda de respuestas a problemas cruciales. Y ella señalaba algo con lo cual yo obviamente discrepo, lo digo con toda lealtad, pero a mí no me importa si los historiadores renuncian o no a analizar la historia del tiempo presente, y ese hacen los sociólogos y los politólogos. Me parece que ese no es el punto. El punto es que no necesariamente desde esa otra disciplina tampoco se aprende el objeto explicativo. Fíjense ustedes, una temática extremadamente relevante para la sociedad argentina de la segunda mitad del siglo XX, la apelación a la violencia. Hay muy pocos trabajos, salvo, felizmente, la pluralidad de testimonios que están apareciendo, y algunos primeros artículos que están aproximando a una reflexión acerca de lo que fueron las experiencias de apelación a la lucha armada como resolución del conflicto político-social en Argentina. Está bien, es un paso adelante, pero no hay una reflexión profunda sobre por qué en determinado momento sectores importantes de una sociedad apelaron a la violencia como un modo de resolver el conflicto político y social. Porque esto es lo que hay que explicar. Porque si no está o la teoría de los demonios, o que un grupo de muchachos enloquecidos, intentando copiar la experiencia de la Revolución Cubana, de Argelia, de Vietnam o de lo que fuera, un día decidieron empezar a los tiros. Y eso es un modo muy sencillo de resolver un problema de una complejidad extrema. El problema central es por qué en un determinado momento sectores importantes de una sociedad decidieron que la única forma de terminar con el conflicto político era apelando a la violencia armada. Y entonces uno empieza a rebobinar y advierte que en la historia de la sociedad argentina, como en otras de América Latina, la violencia es un dato constitutivo de larga data. Y si profundiza un poco más, yo no puedo dejar de señalar una afirmación muy fuerte de Barrington Moore, uno de los grandes nombres de la sociología histórica, que cuando analizaba las condiciones sociales de la dictadura y la democracia, él tomaba algunos casos, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Rusia y China, y establecía una cosa comparativa entre estos procesos revolucionarios, y señalaba que las democracias occidentales, las democracias capitalistas o las sociedades capitalistas que políticamente llegaron a la democracia, comenzaron con formidables actos de violencia en la base, comenzaron con revoluciones sociales extremadamente violentas, que hicieron posible que después de la resolución de los conflictos tomasen el carácter democrático y pacífico con que se los conoció con posterioridad. Y es una afirmación importante porque pone la reflexión en otro plano, que es el que me parece que está faltando. Y entonces digo, acá no importa si eso lo abordan los historiadores, los sociólogos, los politólogos, incluso los periodistas. Lo que interesa es que el rigor con que este tema se aprende, se pone en el centro del debate y ayuda a avanzar en una dirección que es importante no solo para el mejor conocimiento de un grupo de personas, para una corporación, para una comunidad académica, científica, sino para socialmente es importante dar una respuesta a por qué la sociedad argentina u otras, para quienes estudiamos América Latina, en determinado momento adoptaron la violencia como modo de resolución del conflicto político. Porque si no, me parece que